Abogado, la primera parte de la conversación de hoy fue muy sincera porque hablamos con conocimiento de causa cómo es iniciar en derecho, cómo es la verdad de trabajar en el mundo corporativo y después pasarte a emprender en el sector legal. Estoy hablando de Click Law y por supuesto de Isabel Villarroel. ¿Quieres enterarte de tus puntos? Pues vamos allá. Bienvenidos a Derecho Pop. Este es un espacio para que aprendamos con profesionales capos de su experiencia y con insights inspiradores. Abogados, el día de hoy estamos reunidos con Isabel Villarroel, que es la fundadora de Click Law. Y antes de iniciar, yo les quiero contar una pequeña historia, ¿sí? Para que nos encaminemos en la línea de conversación del podcast de hoy. Bueno, siempre se dice que es más sencillo emprender dentro de un ecosistema porque ya hay otros que han emprendido, tienes referencias inspiradoras y, bueno, colegas que ya han pasado por ese camino. Y les comento que cuando yo inicié en esto de hacer el despacho, de que fundemos API Marketing Jurídico, pasó que busqué ese ecosistema y en los medios digitales, cuando estaba buscando, busqué y una de las primeras abogadas corporativas que encontré fue Isabel. Y yo, que en ese momento mucho más joven, estaba un poco ansiosa para ver si alguien ya había comenzado ese camino, la encontré a Isabel y dije, respira, se puede. Y nada, lo demás ya es historia. Pues ella ha fundado, como les dije, Click Law, da asesoría jurídica a empresas, a emprendimientos de una forma mucho más interesante y muy novedosa, porque tiene un mínimo producto viable que es, ¡wow!, te vuela un poco la cabeza, muy atinado. Y hoy es referente en varios espacios para emprendedores y para abogados, que lo digo yo desde la experiencia, pero seguramente les pueden decir otras personas lo mismo. Isabel, bienvenida, primeramente. Hola, muchas gracias por tenerme. Cuando me comentaste esa historia, realmente me emocionaste bastante. Qué lindo saber que puedo haber inspirado a otras personas a seguir en su camino y abrir camino en las redes a todo el tema del abogado corporativo, ¿no? Yo ya había visto otras personas en otros países, otros abogados, y yo decía, me parece muy interesante, y decía, pucha, ¿cómo lo va a ver en Bolivia, en Santa Cruz, alguien que también comparta ese tipo de información con nuestra normativa? Entonces dije, lo empezaré a hacer yo. Valiente. Eres valiente. Se necesita coraje, porque sí, he visto otras personas de fuera, o bastante, desarrollar mucho su marca personal, que toda la marca se estructura, tiene un valor muy alto, pero acá en Bolivia no vi mucho. Bueno, a medida que van pasando los años y después de la pandemia sucedió, ¿no? Pero estamos como en pañales todavía en ese ecosistema, pienso yo. Pero se está avanzando, eso es lo bueno. Sí, eso es muy bueno. Respecto, vamos a hablar un poco sobre vos, sobre Click Law. Entonces, me gustaría saber un poco, para chismear, cuando tú tuviste la idea de Click Law, ¿recuerdas ese momento que dijiste, tengo que hacer esto? Y si desde el principio tú lo has orientado hacia el ámbito corporativo, o has tenido que pivotear, no sé. Pues dime. Sí, o sea, desde un principio, a ver, yo comencé a estudiar Derecho en la USA, y en realidad casi no estudio Derecho, casi me meto a otra carrera, porque mi abuelita fue juez de familia. Tengo una tía en Brasil que es abogada, también penalista. De hecho, ella fue la primera mujer en ser directora a nivel nacional de las penitenciarias en Brasil. Y mi abuelita fue de las primeras también en ser juezas de familias aquí en Santa Cruz. O sea, en un concurso jurídico pasaron varias, pero fue como que la primera tandada de mujeres abogadas en Santa Cruz. Entonces, vengo de una línea de mujeres fuertes, abogadas, y con toda esa información. Pero en algún momento yo trabajé con mi abuelita en su juzgado. Ella era juez de familia, ¿no? Le ayudaba, hacíamos las presiones, costurábamos los expedientes, siempre en vacaciones de verano, ¿no? Del colegio y todo. Y ahí yo dije, ay no,
realmente creo que no me gusta el derecho. O sea, me encanta la teoría y todo, pero yo no puedo estar trabajando de esto, decía, ¿no? Porque veía los procesos, los juicios y no me gustaba esa pelea, digamos, ese litigio y tal. Y ya cuando, bueno, en el colegio te hacen ver varias universidades y tal, y en la UPSA descubrí lo que es el derecho corporativo. O sea, en mi visión no existía otra forma de ejercer el derecho que no sea el Palacio de Justicia. Policía y todo eso. Entonces, empecé a estudiar derecho en la UPSA y en mi cuarto semestre ya comencé a trabajar en un despacho jurídico como asistente, porque realmente me encantaba mucho. Entonces quería explorar, es como que una universidad paralela, ¿no? Trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, sí, ahí encontré todo lo que era mi vocación y lo que no me gustaba también lo pude retirar, que era el litigio. O sea, tengo más de 10 años de experiencia en derecho comercial y nunca he hecho un proceso judicial, más que uno que otro divorcio amigable, consensuado, con el apoyo de mi abuelita, digamos. Pasa algo, con algunos entrevistados y colegas he comentado esto, que si tienes como que toda esa herencia de derecho, o efectivamente haces derecho y he visto que la rompen, o se van por una rama completamente diferente y dicen, no, yo derecho no, porque ya he vivido derecho toda mi vida. Y me encanta que te hayas decidido por eso. Sí, casi me decido por no. Bueno, ¿y en qué rato has decidido fundar Click Law? Bueno, en toda mi experiencia yo he trabajado en estudios jurídicos y siempre noté como que un patrón, ¿no? Llegaban las empresas que fueron creciendo de a poquito y ya eran grandes empresas, llegaban al estudio jurídico y era como que, ay, necesito regularizar o necesito formalizarme inclusive, ¿no? Porque hasta ese momento seguían siendo informales. Y bueno, hay muchas más dificultades y costos en regularizar o formalizar una empresa que desde su inicio no tuvo cierta gestión y cierto manejo. Sale más caro, toma más tiempo y a veces hay ciertas urgencias. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, hay opciones que se pueden tomar desde que la empresa está chiquitita, para proteger el negocio, para proteger no solo el negocio, porque el derecho no se trata de tener papeles, ¿no? ¿Para qué hacemos todo esto de los papeles? Es justamente para poder proteger las relaciones que tenemos, ¿no? De confianza. Entonces, para proteger las relaciones que se tienen, y los negocios generalmente son con personas de confianza, ya sea un familiar, un amigo. Entonces, si no tenemos todo claramente establecido y la cancha del juego delimitada, ya sea en un contrato, entonces, o con acuerdos de confidencialidad desde un principio, entonces estamos muy abiertos a la deriva de lo que sea que pueda pasar. Y no tanto con el negocio, como te digo, o sea, los negocios abren, cierran, puedes volver a empezar, pero las relaciones quedan dañadas. O sea, ya no es la misma cena navideña cuando ya se dijeron de todo en la familia por culpa del negocio que ya no hay. Entonces, yo dije, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no tienen ese conocimiento de proteger su negocio desde el principio? Entonces me di cuenta de que es muy complicado. O sea, yo lo sabía, pero porque yo era abogada, estudié una carrera, llevaba años trabajando en el estudio jurídico, yo decía, pero esta es información básica que el emprendedor debe conocer, se la tiene que hacer conocer. Y claramente las instituciones y el gobierno, que son las llamadas a enseñar todo esto, más bien lo que hacen es complicarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo muchas instituciones viven de complicar las gestiones para poder cobrar hasta para hacerlo más rápido y más barato. Eso es algo conocido. Entonces, ¿qué hace el pobre emprendedor que está ahí? Sobre todo cuando inicia, hace de todo. O sea, no tiene para estar contratando un abogado, un contador, por lo menos un contador sí deberían tener, pero al principio no tiene. Y tiene que meterle y aprender y hacerle nomás él. Entonces, Click Law empezó más que nada como un portal, un blog, para compartir toda esta informaciones, nociones básicas que todo emprendedor tiene que saber para hacerle frente a la burocracia jurídica. Mira, 3 cosas quiero comentar al respecto. Primero, que es cierto, pienso que acá, y me alegra que te hayas iniciado por ahí,
no lo sabía a ciencia cierta. No hay mucha cultura de emprendimiento. En Brasil he visto que sí, y me imagino que por tu tía, por tus familiares, tienes conocimiento de eso. Lo segundo es que cuando yo estaba estudiando, tiempo atrás, y estábamos en Derecho Comercial, recuerdo que nos pusimos a estudiar historia de... Ahora es CEPREC, antes se encargaba Fundempresa y antes se encargaba una institución igual estatal, y el docente nos decía, pues para sacar la matrícula de comercio te podías tardar meses o incluso años. No sé si era realidad o no la estaba charlando, pero yo decía, ¿cómo tanto? Tú llegaste a trabajar, ¿verdad? En Fundempresa. Sí, exactamente. Fundempresa. Sí, cuando tengo Fundempresa era algo así, súper rapidísimo, ¿no? Sí, el registro de comercio en la época de... ¿En qué año? Bueno, hace 20 años se licitó, más de 20 años, se hizo una licitación a nivel internacional para poder gestionar el registro de comercio. Entonces gana la licitación con una empresa, bueno, no como tal con una empresa, pero gana la licitación esta empresa que en realidad Fundempresa es una fundación, no es una empresa, ¿no? Es una fundación, era una fundación privada que los principales miembros, si no me equivoco, eran CAICO, la de los ganaderos, entonces eran como que varias instituciones de empresarios que formaban la empresa. Entonces era espectacular, porque eran los mismos empresarios gestionando los registros de la empresa. Entonces yo creo que la raíz, el concepto, la base de dónde viene una empresa es lo que realmente la hacía efectiva. Algo que me encantaba cuando trabajamos en una empresa era que las personas que venían con sus trámites y hacer sus registros y todo ahí, no las llamábamos usuarios, beneficiarios o todos los nombres que nos ponen la entidad estatal. Les decíamos clientes. O sea, y es lo que son. Cuando vamos a sacar una licencia de funcionamiento, el Estado nos está vendiendo un producto que es la certificación, el registro, el permiso. Nosotros estamos haciendo un pago que puede ser la patente, el impuesto, la multa, por último. Al final, somos los clientes, pero no se nos trata como tal. Entonces yo creo que cambiar ese concepto es muy importante para poder brindar un mejor servicio. Entonces en Fundempresa sí había un buen servicio porque había ese cuidado de esa persona necesita hacer este trámite porque es nuestro cliente y es mi obligación enseñarle cómo hacerlo. No decirle vaya y busque a un abogado, ¿no? Que cuando yo estaba empezando, eso me pasaba mucho, cuando yo estaba empezando, así era asistente legal y todo, iba y me sentaba con el que sea en cualquier institución estatal, como que necesito hacer este trámite, que eso necesita hacer, que no sé qué. Se sentaba y me miraba, a ver señorita, vaya, yo empecé un abogado, me decía, pero yo soy la abogada. Explíqueme, es su respuesta de cajón de muchos funcionarios, así, pero tienen sus costumbres acá, eso quiero que nos expliquen, que no nos enseñan en la universidad. Todos hemos pasado por eso, Isa. Sí. Entonces, esa mala fe, digamos, ¿no? que hay de atender a las personas, que no juzgo, o sea, realmente debe ser muy pesado estar atendiendo a miles de personas, cientos de personas en un día, pero hay que tener esa conciencia, ¿no? De que no es que te esté molestando, es que esa persona necesita hacer este trámite para su negocio, para su vida, y yo la tengo que ayudar, yo como funcionario. Entonces, mi experiencia con la empresa fue muy enriquecedora, a pesar de ser la más cortita, porque estuve más tiempo en estudios jurídicos que en la empresa, pero como que pude ejercer el comercio desde todas sus aristas, el derecho desde todas sus aristas, el derecho del comercial, y me encantó porque fue como que una practicidad en el aprendizaje, me explico, o sea, el trabajo que yo ejercía en la empresa no era solo de analista, entonces ahora yo estaba siendo parte de un equipo de corrección de datos. Entonces teníamos
nos pasaban una lista de errores que saltaban en el sistema, qué sé yo, esta X cantidad de empresas salen sin capital, hay que ver qué pasa, ¿no? Entonces teníamos que sacar todos los escaneos, o sea, todo estaba escaneado, revisar y corregir la base de datos del sistema, ¿no? Entonces hicimos todo ese trabajo de corrección y a veces surgían dudas, o sea, encontré cosas fascinantes como que había una empresa que de capital social tenía la idea de negocio. Y yo, ¿pero cómo? Yo, ¿pero cómo? Haciendo esto, no. Y lo leía y el jefe de oficina, Julio Moro, siempre estaba disponible para comentar y debatir. Entonces era como así bien efectivo el aprendizaje de por qué es esto posible, o por qué se da aquí en Santa Cruz ciertas cosas y en La Paz no, porque hay un distinto criterio en algunas cuestiones y siempre se intentaban como que reunir las cabezas para unificar los criterios, porque decían, es nacional, no podemos estar haciendo una cosa acá y otra cosa allá. Entonces siempre intentaban unificar los criterios, que es algo que no está pasando ahorita. O sea, las diferentes sucursales se manejan de diferentes formas en Bolivia, en la actual ministra de Comercio. Entonces, nada, me encantaba Fundempresa, me encantaba trabajar ahí porque creo que fue como que una maestría y compilada de experiencia, porque todos los días veía algún caso fascinante nuevo y las personas, las cabezas siempre estaban disponibles para poder aprender y debatir. Ay, mira, me parece precioso. Eres de ese pequeño grupo, debo decir, que ejerciendo, bueno, sé que ha sido Fundempresa, me imagino que ha sido también porque ha sido Fundempresa, porque hay algunos que han llegado a ser funcionarios que sacan muy buena experiencia y dicen, he amado mi experiencia, y otros que no. Me alegra que la tuya haya sido nutritiva para tu carrera y para también tener una perspectiva más amplia como persona. Algo a lo que quiero retornar es que al principio dijiste que hay que hacer ese cambio de palabras, ¿no? De que a quien se le está atendiendo le debería tratar como un cliente por todas las razones que has comentado. Y es cierto, y cuando estás hablando y cambias la relación de eres cliente y yo soy el proveedor de un servicio, cambia la situación porque tienes que proveer ese servicio con determinado nivel, ¿sí? No es simplemente, sí, te resuelvo esto, sino que te resuelvo esto dentro de las 24 horas, que es algo que pasaba en Fundempresa. Pero bueno, como te comentaba, la simplificación del trámite es una de mis pasiones. Siempre quiero buscar la manera de trabajar en eso, pero requiere de mucha voluntad institucional. Porque de nada sirve digitalizar un trámite si no simplificas el trámite. Entonces es básicamente la digitalización de la burocracia y lo dificultas más para la persona, para el usuario, para el cliente. Lo haces más difícil cuando lo haces 100% digital, sin simplificación. Y además tenemos que ser conscientes de que no todas las personas son digitales. Sí, la mayoría de las personas tienen su correo, saben utilizar Zoom y demás, pero no todos lo hacen y todos tienen el derecho de ejercer el comercio. Entonces me parece altamente discriminativo el hecho de que el CEPREC imponga la ciudadanía digital para poder sacar una matrícula de comercio sin dar la opción de un trámite físico, porque hay muchas personas que no tienen correo electrónico, o sea, no tienen y están obligadas, y lo he visto cuando es todo esto de tener un correo. Por ejemplo, el primer trámite que se digitalizó fue la actualización de matrícula de comercio, y eso se hizo a través del gobierno en Argentina cuando estaba en Fundempresa, ¿no? Porque recordemos que Fundempresa era una concesionaria del registro de comercio, entonces tenía que hacer lo que el gobierno decía. Y el primero fue la actualización de matrícula. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando ahí, llegaban personas, decían, tengo que actualizar mi matrícula de comercio, ¿qué hago? Digamos, ¿no? Y nosotros, es en la página web, se puede hacer online, no hace falta que venga, digamos, ¿no? Y así todo, tranquila, le ayudo, y teníamos computadoras ahí para ayudar, ¿no? Ok, aquí tiene que poner su correo electrónico. Y mira, no tengo. Y yo, pero es que no uso. Y eran señores mayores, o sea, señoras mayores que ya gestionaban, inclusive de pollera, o sea, ya gestionaban su negocio, pero no tenían correo. Entonces, ¿qué hacían? Volvían
con su sobrino, con su hijo, que sí tenía un correo, ¿entendés? Y a través de eso, o sea, actualizaban su matrícula de comercio. Yo digo, mucho, o sea, imagínate estar gestionando ciudadanía digital de cientos o miles de personas que están en esa situación y que se les exige tener ciudadanía digital. Y me parece bárbaro obligar a esta ciudadanía digital porque hay personas que no la tienen. Y, o sea, no solamente que no la tienen, que no tienen esta vida digital. ¿Ya? No existe en el ámbito digital, están acostumbrados, o sea, es una cuestión de generación. No podés obligar a todas las generaciones de este año a que tengan vida digital, o sea, el gobierno debería prever trámites en físico. Y segundo, porque es la única manera de ver de que de hecho está funcionando. El BID siempre recomienda que se mantenga, el Banco Mundial siempre recomienda que se mantengan los trámites en físico cuando se están implementando simplificaciones y digitalizaciones de trámites, pero con simplificación. ¿Por qué? Porque esto es un medidor de efectividad. Entonces, si las personas están prefiriendo el trámite digital, es porque es bueno, es porque es rápido, es porque es más sencillo. Pero si vos ves que la mayoría prefiere hacer en físico, es porque hay un problema con el digital. Se está complicando, entonces todo el mundo prefiere el físico. Yo estoy segurísima de que se implementaran los trámites en físico como debería de ser para abrirse a toda esta población que no tiene acceso a la vida digital, va a ser mucho más requerido el trámite físico que el digital porque es complicado, ¿no? Claro, y mira, este tema digital, tengo un podcast anterior al tuyo con David, un amigo, hablábamos y siempre hablamos de este tema generacional poniendo el ejemplo de nuestras mamás. O sea, mi mamá podría hacer esto, mi mamá entendería el phishing, mi mamá entendería, por ejemplo, ciudadanía digital. Mi madre es de la gente que quiere entender. ¿Sí? Entonces yo me tengo que sentar, ok, ¿cómo lo explico en sencillo, mami? Que yo te tengo que crear el correo. Le digo, ella se anota en una agenda el correo y la contraseña porque no es, digamos, como nosotros que yo ya sé mi contraseña, yo ya la cambio cada año. Así a ese nivel, sí, a ese nivel con mi madre, y me imagino ella sola haciendo su ciudadanía, no sé, sacando una SRL, yo la tengo que acompañar. Y me gusta cómo tú has visibilizado todo esto, y no solamente de una conversación, sino has hecho toda tu tesis al respecto, lo que me lleva a mi siguiente pregunta, que un poco te comento esto. Yo hace unos años leí un libro que en ese tiempo a mí me voló la cabeza. Le voy a poner como que la imagen del libro por acá. Pero es un libro de startups. Y lo que dice el libro básicamente es esto, que tienes que hacer un mínimo producto viable, que tiene que ir a cubrir el dolor o la falta de tu mercado. Y entonces, cuando hagas ese producto o ese servicio, que tienes que hacerlo con lo que tienes a la mano, que sea lo más accesible, lo más barato posible, lo más rápido posible, lo pruebas en tu mercado y si en tu mercado funciona, todo perfecto. Y lo que yo te quería consultar es que, primero, entiendo que por la tesis que has hecho, tú has visto todas las faltas que había, estos dolores que, digamos, había con la gente, y realmente te has comprometido con esto de que se simplifique el trámite, de que la burocracia no afecte a la población. ¿En qué momento, cómo es que has hallado ese lugar para que ClickLaw tenga un mercado? Ya. Bueno, ClickLaw, como te digo, en un principio no era más que mi forma de proveer información clara y sencilla, gratuita, ¿no? Yo trabajaba en estudios jurídicos, trabajaba en una empresa, entonces como tenía un trabajo fijo, ClickLaw en un principio era eso, no solamente un blog, yo escribía y publicaba. Pero se ha ido transformando, y sigue transformándose. En aquel entonces, pues, pandemia. O sea, yo estaba súper contenta trabajando con el Grupo Cortés, que yo sentía como que finalmente había encontrado mi equilibrio con el tema del trabajo y la familia. Yo ya soy mamá, tuve 2 hijos en medio de toda mi experiencia de trabajo. Y en la época solo tenía un hijo, antes de pandemia, en 2019.
trabajaba como asesora legal del Grupo por Tres y asistía a 6 empresas del grupo. Y te decía, estaba súper contenta porque ellos, al ser una empresa familiar, valoraban mucho tu tiempo y los horarios. Entonces, como que hoy, mediodía, a la casa, ya váyanse, digamos, ¿no? Entonces, así, ya son las 6:30, 7, ¿qué hacen tan tarde, digamos, no? O sea, y lo que más me encantaba de todo es que todas las gerentes de las empresas del grupo, todas eran mujeres. Entonces, fue una experiencia tan empoderante, digamos, del lado de vista femenino, porque tienen una visión de trabajo muy diferente. O sea, yo he trabajado bajo el liderazgo masculino como el liderazgo femenino, y me encantaba porque en el liderazgo femenino hay compañerismo, donde o sea, hay una amistad más allá de... O sea, son las gerentes de la empresa y te hablan con una facilidad, con una amistad, con una calidez, digamos, no muy diferente. Y además hay ese respeto de tu familia, porque esa transformación con este trabajo, y como ya tenía mi NIT abierto, porque yo trabajaba como externa, porque era para 6 empresas, entonces estábamos viendo de funcionar así como externa. Entonces transformé el Click Law ya no en un blog, sino en mi página de servicios profesionales. Comencé a trabajar como profesional independiente. Pero yo decía, ay, no quiero ser un estudio jurídico, no quiero ser otro estudio jurídico más, porque yo ya veía tantos estudios jurídicos corporativos. Es como que yo no quiero ser competencia de ellos. O sea, el público objetivo de los estudios jurídicos en Santa Cruz es tan chiquitito el mercado, ¿entendés? O sea, el 80%, más alrededor del 80% del mercado en Bolivia es informal. O sea, son personas que ejercen el comercio como pueden, entonces, y de forma informal. Entonces yo digo, no quiero ir a pelearme 20%, o sea, y encima las que se pueden costear de las formales, las que se pueden costear un estudio jurídico, no debe ser pues ni el 10%, ¿no? de todas las empresas que hay en el mercado, porque son horarios realmente altos. Entonces yo no me voy a ir a pelear, no tengo la estructura para estar haciendo competencia a grandes estudios jurídicos. Es más, no quiero sus clientes, o sea, no quiero sus clientes porque requieren de mucha más capacidad de la que yo puedo dar abasto. Entonces dije, voy a ver la manera de proveer asesoría jurídica a 80% que no sabe que la necesita, que no sabe que se puede, digamos, ¿no? Porque ha sido realmente muy desafiante querer vender un charque a un público que no sabe que lo puede, que lo necesita, que le va a ayudar, o sea, que no lo está buscando realmente. Entonces, un registro de marca lo puedes hacer como persona natural, ¿entendés? Lo puedes iniciar y lo debes hacer antes de abrir tu página de Facebook, o sea, antes de volverte viral en TikTok, que te estén copiando. Ya deberías tener tu registro de marca, tu nombre. No necesitas tener empresa para tener tu registro de marca. Y me he dado cuenta en todos estos años que existe mucha confusión entre lo que es razón social ante el registro de comercio y marca ante el SENAPI. Entonces, cuando ya comienzo a trabajar como profesional independiente y me van ocurriendo casos, si querés aquí un paréntesis con una pequeña anécdota de un cliente, vino a mí ya con la empresa constituida por recomendación de una contadora, les daba unos contratos, hacemos los contratos, los términos y condiciones para la página web, y yo le digo, ya tienes registrada, o sea, lo veo que están invirtiendo en página web y todo, ¿ya registraron su marca? Sí, ya la tenemos registrada. Yo digo, bueno, si quiere, se la podemos registrar, pero ya la tenía. Ok. De ahí, al cabo de unos meses, me escribe y me dice, doctorita, me dijo que hacía registro de marca, le comento que hay una empresa que tiene nuestro mismo nombre y un logotipo muy similar. Queríamos ver qué hacer con eso. ¿Y es por qué? Porque la gente confundía y los llamaban a ellos pensando que era la otra tienda, ¿no? Y no queremos que eso siga sucediendo y no sé qué. Porque eran del mismo rubro muy similar también. Entonces, ya claro, pásenme su certificado de registro de marca, ustedes me dijeron que tenían. Me pasa la matrícula de comercio.
Ay, Dios. No. Y efectivamente, el nombre de la empresa, la razón social, era la marca de la empresa, que muchas veces suele suceder. Yo le explico, no, mire, le comento, le doy toda una clase de la diferencia entre razón social y marca de una empresa en la época, ¿no? Ahora CEPREC y CENAPI. Me dice, bueno, entonces, hagámosle, o sea, ¿cómo se hace? No sé qué. Yo, bueno, lo primero es hacer la búsqueda. Ya estaba la otra empresa registrada. La había ingresado, estaba publicado en Gaceta, o sea, lo había ingresado un par de meses antes. ¿Y qué hacemos? O sea, en esa situación te quedan tres opciones: o vas y negociar para que te la vendan tu marca, o hacer un proceso judicial, digamos, o no hacer nada. Entonces, y seguir nomás recibiendo las llamadas de la otra tienda, ¿entendés? Entonces es bastante complicado. Yo digo, pucha, ¿cómo no van a saber? Pero también me pregunto, ¿cómo iban a saber? O sea, ¿de dónde iban a tener idea de esa diferencia de esas entidades? Y ambas son entidades estatales. Entonces, ahí es donde yo empiezo a hacer capacitaciones, a moverme ya más en el mundo institucional, y hago capacitaciones. Nunca tengo un problema en hacerlas gratuitas. A veces hacen un cobro la institución por su espacio, por su refrigerio, no sé, pero la mayoría es gratuita. Y también he hecho varios webinars online que también están disponibles en mi página web. Todo el tema de las promociones empresariales, que es un tema tan delicado. O sea, las personas a veces, por hacerlo bien, van y registran su promoción empresarial, pero no le hacen el seguimiento o se equivocan, y a veces terminas gastando más registrando la promoción empresarial que no registrándola. ¿Por qué? Por las multas. Las multas son acumulativas. Entonces, una multa es 2.000 UFBs por infracciones leves. Entonces, si le ingresé fuera de fecha, si llovió el día de mi promoción, si la más común es el tema de las publicidades, digamos, ¿no? Si no tenía el logotipo en mi publicidad, o si no era en el tamaño que dice el tríptico que tiene que tener, o sea, se van acumulando, y es 2.000 más 2.000 más 2.000 más 2.000. Y yo he visto casos, hice otra investigación sobre el tema de las promociones empresariales, y he visto varios casos de empresas que por un sorteo de una torta, creo que era así, estaban con 70.000 bolivianos de multa. Porque lo hizo fuera de fecha, porque no lo presentó, porque no sé qué, o sea, tantas cositas. Y era realmente un negocio chiquitito que no contrató un abogado, digamos, y lo quiso hacer ella sola y todo eso. Entonces, yo intento realmente advertir a las personas de que si lo van a hacer, tienen que hacerlo con un abogado, porque te puede salir más caro. Y si no querés hacer el tema de la AJ y el registro ante la autoridad del juego, explico cuáles son las promociones que sí se pueden hacer sin registro. Entonces, toda esa información se tiene que saber, porque entre multa y multa se puede cerrar la empresa, digamos, ¿no? Se hace muy, muy costoso. Entonces, comienzo a trabajar con instituciones. Creo que la primera que me inscribí fue Juventud Empresa, que hay hecho muchos contactos, a manera de networking también, ¿no? Porque cuando te conocen, te tienen confianza. Es una barrera que he tenido. También yo quería implementar el tema de la asesoría jurídica online a través de WhatsApp, videollamadas, desde antes de pandemia, para dar asesoría sin tener para poder brindar asesoría a las personas que no podían costearse un estudio jurídico, pero que yo no tenía el tiempo. Entonces decía, hagamos una call, hagamos una llamada, todo online, y no quieren, o sea, las personas quieren verte, quieren conocerte. Entonces, y eso no cambió mucho después de pandemia, digamos, ¿no? Entonces, necesitan lo físico, lo presencial. Entonces, hacer los networking, las capacitaciones, me ha dado muchos contactos, muchos amigos, y clientes también. Y además brindar esa información a todos los que la necesitan, ¿no? Entonces, comencé con Juventud Empresa. También fui parte de la AmCham, la Cámara AmCham Junior, la Cámara Americana. También soy fundadora de ACEP, que es la Asociación de Emprendedores de Bolivia. En su principio trabajábamos en la elaboración de políticas públicas para mejorar el ecosistema, pero también hay muchas startups y emprendimientos. Está súper, ACEP está creciendo muchísimo. También soy mentora del IME, que es el Instituto Mujer y Empresa. Me encanta que el IME tiene esta diferencia
de otras instituciones, que es que vos, al ser miembro del IME, podés acceder a asesorías, a mentorías gratuitas con distintas personas especialistas de distintas áreas. Y yo estoy como una de ellas. Entonces, si vos sos miembro del IME, vas a la página web del IME y podés marcar una hora gratuita de consultoría conmigo, de asesoría legal para tu negocio. Y también soy mentora del proyecto Tu Consultoría Empresarial de la Fundación IES, en colaboración con el gobierno de Canadá, que es el proyecto T-Web, se llama. Y lo mismo, o sea, todas las miembros del proyecto Tu Consultoría Empresarial tienen acceso a una hora de asesoría jurídica gratuita conmigo para poder hablar en específico de su negocio. Entonces, y sigue siendo recurrente hasta el día de hoy que tengo que estar dando mi capacitación, mi capacitación, o sea, tengo una capacitación que se llama Los Principios Básicos del Emprendedor, los Principios Básicos Legales del Emprendedor en Bolivia. Y recurrentemente, en todas las charlas que tenemos, asesorías que tenemos, yo como que, a ver, voy a mostrar esta presentación, digamos, ¿no? Para que aprendamos la diferencia de razón social, la diferencia de razón social con marca, para que aprendamos qué es un régimen simplificado, qué es un régimen general, qué es empresa unipersonal, por qué no me conviene empresa unipersonal y tengo que hacer un SRL, digamos, ¿no? Por qué vale la pena ese costo administrativo extra, siendo que impositivo es lo mismo. Entonces, me encuentro siempre repitiendo toda esta información en las asesorías. Por eso me encanta dar capacitaciones como para que tenga mayor alcance. El año pasado hicimos una capacitación con el Banco Mercantil Santa Cruz para sus emprendedores y estuvo realmente muy, muy bonita, porque eran como, creo que 50 personas y los emprendedores realmente, o sea, cuando estás en ese ambiente colectivo de aprendizaje, pierden el miedo a preguntar, ¿entendés? Entonces, puede parecer una pregunta tonta y que tendrían miedo de hacerla, qué sé yo, con los amigos o el abogado, en un ambiente formal, profesional, pero cuando estás en un ambiente de aprendizaje y de me estás enseñando cómo se hace esto, pregunta. Entonces ya ahí vamos disipando este tipo de confusiones que existen con toda la normativa, ¿no? Lo conversamos, qué sé yo, ponerle ese ejemplo que estoy recordando, random, la parte societaria, hacemos la estructura y 3 meses después retorno y me dice, mira, te cuento que quiero hacer esto. Y yo, súper. Y empieza a contarme, solemos charlar. Me dice, te cuento que ha habido tal capacitación y nos han dicho esto y yo me he enterado que podía hacer esta, así, re sorprendido. Yo también por dentro, así pensé que sabías. Y él por fuera, re sorprendido, ¿puedo hacer esto? Y yo, sí, podemos, te puedo ayudar. Pero es porque gracias a personas como vos y las instituciones también que permiten crear esos espacios donde ellos, bueno, van ampliando un poco más el enfoque respecto a sus emprendimientos, a sus empresas. Que hay empresarios que reconocen que todo el tiempo están aprendiendo. Y los emprendedores creo que tienen también esa misma idea, ¿no? Gracias a estos espacios que dicen, te podemos enseñar de esto, y ellos van, participan y se enteran de que se puede hacer mejor a su emprendimiento. Porque pueden mejorar su emprendimiento. Hay como 3 líneas que quiero seguir. Una de ti, siendo una profesional que está gestionando la carrera profesional, el emprendimiento con la vida personal. Otro, el tema de tu networking con las instituciones. Y bueno, hay uno más que te voy a decir después para que no nos mezclemos. Pero vamos con el primero. Me has dicho que has sido mamá antes de que ClickLaw en sí vaya a ofertar los servicios. Y no sé si has llegado a hallar una armonía entre esto de ya la vida personal y la vida profesional, porque pasa mucho en la carrera de derecho, en el ejercicio de los abogados. El burnout es como algo casi normalizado. Pasa que muchos de los colegas que nos están escuchando o tienen burnout o hay como una cultura y un culto en realidad a una vida de estrés y de ansiedad
que la aceptan como normal, que dicen, para ser un profesional exitoso tienes que estresarte y tienes que tener gastritis, y eso es normal. Sí, yo tengo colegas que dicen, pero ¿qué hay de raro que tengas gastritis? Pero yo hablo con otros profesionales como vos, por ejemplo, que creo que le ponen un poco diferente a esta armonía que tiene que haber entre lo personal y lo profesional. Y además tú nos puedes hablar desde una perspectiva materna, que tengo una amiga que va a tener un bebé y es abogada. Y esto le va a ayudar bastante a ella y a las otras personas que nos están escuchando. ¿Cómo esta parte profesional, estos servicios que brindan ClickLoud y tu ejercicio en otras firmas y tu vida, cómo se ha armonizado? Ay, eso es otro podcast. Porque es una experiencia sí, con tropezones. O sea, yo realmente creo que el tema de la brecha salarial, de las diferencias que hay en el ámbito laboral entre hombre y mujer, desde mi experiencia creo que no es tanto a la diferencia de hombre y mujer. Porque yo he sido trabajadora, he sido abogada desde antes de ser mamá, desde antes de casarme, y he tenido una experiencia totalmente diferente después. Entonces yo creo que no es al hecho de ser mujer. Y no sé, vos me podrás corregir en tu experiencia si en algún momento has sentido o has visto de que algún colega con tu misma capacidad gane mayor que vos. A mí nunca me ha pasado, de hecho los cargos estaban bien establecidos. Este mundo corporativo te establece como que cargos y escalas salariales por cargos, entonces nunca pude ver eso por el tema de ser mujer, ¿verdad? Pero sí a la maternidad. Entonces, ahí es donde está el gran problema, porque ahí viene todo el tema de la brecha salarial y la desigualdad, porque hay un cierto castigo a la maternidad. Y no te voy a decir en el mundo laboral, porque hay muchas formas de trabajar y hay muchas empresas que están haciendo lo mismo, pues, pero sí te lo voy a decir en el corporativo. ¿Ya? El mundo del derecho corporativo, los estudios jurídicos tienen esta tendencia americana, que es hacer todo para ayer, digamos, ¿no? Y así no se puede, o sea, no. Y desde mi experiencia trabajando como profesional independiente, los clientes no son tan exigentes. Entonces, o sea, vos le llamás al cliente, ay, no se pudo, no sé qué, está bien para mañana, claro, tranquila, no te preocupes, no hay problema, ¿entendés? ¿Quiénes son los exigentes? Son los mismos jefes que quieren aparentar, o sea, no aparentar, que necesitan mantener un cierto estatus, ¿no? Todo el tema de los rankings y la competencia, como te digo, es un público objetivo muy chiquitito el de los estudios jurídicos para sus honorarios tan grandes. Entonces, si van a cobrar todo lo que están cobrando, tienen que ser súper eficientes. Y por eso es que son súper demandantes y exigentes con los abogados que trabajan en estudios jurídicos. No es porque sea así, no es porque el trabajo lo requiere, ¿entendés? Algo que me pasaba mucho con un jefe que fue mi mentor, creo, cuando empecé a trabajar, todo me enseñaba, pero yo le decía, copiame tus correos, reenvíame, porque al fin y al cabo tengo que hacer en 2 días. ¿Por qué? Porque se le pasó el correo y ya le pasó 1 o 2 semanas del correo y él lo quería para ayer. Y le digo, no, o sea, envíame tu correo, yo me entero cuando lo pidió el cliente. Tampoco. Me estás recordando mi Vietnam, te diré. He pasado por eso también. Exacto. Es gracioso. El cliente lo pidió hace 2 semanas, el jefe recién te lo está pidiendo a vos y tenés que terminarlo hace 2 semanas atrás, digamos. No es así. Entonces, ya a mí me parece que el que aceptemos eso como abogado es lo que permite la continuidad de eso en el rubro, ¿no? Porque ojalá, porque he visto muchos videos de esta nueva generación Z, de que no lo permiten. ¿Entendés? Que es como que no, es mi horario, me voy, ¿entendés? Y ojalá se dé acá también esa tendencia, porque es una cuestión de respeto. O sea, es una cuestión de respeto con tu tiempo, con tu familia, con tu persona. El poder, sí tenés metas y objetivos que cumplir en la semana, pero se tienen que cumplir en ese horario. Y si tu trabajador, si yo como persona no estoy pudiendo cumplir las metas en el horario que está establecido,
¿Entendés? Si yo como persona, yo como jefe, no puedo cumplir mis metas dentro del horario de trabajo que tengo que analizar, autocuestionarme, ¿qué me falta? O sea, ¿qué tengo mal? ¿Por qué no puedo cumplir mis metas? ¿Será que son metas inalcanzables? ¿Entendés? Por un lado, ¿será que me faltan habilidades? ¿Entendés? Pero yo tengo que ver de que tengo un horario para hacerlas y las tengo que terminar en ese horario. Y si no las termino en ese horario, tengo que ajustarme. ¿Entendés? Porque no puedo estar exigiendo a mis trabajadores que se queden hasta las 5 de la mañana. Literal. Para terminar un proyecto. Eso no está bien, no es aceptable. No es correcto y me parece un absurdo que sea tan normalizado en la sociedad. O sea, no te puedo contar las veces que me ha tocado estar con José Eduardo en el trabajo, mi hijo José Eduardo, no tenía 3, 4 añitos. ¿Por qué? Porque o no tenía niñera o su papá no lo podía cuidar y yo tenía que terminar no sé qué trabajo y eran las 10 de la noche. Entonces, imagínate, con mi bebé a las 10 de la noche en la oficina, para de una vez terminar rapidito, 1 o 2 horas, o sea, no es que se quedaba toda la noche, ¿no? Porque ya de una vez aquí un ratito, digamos, ¿no? Y ponerle un videito mientras yo termino. Entonces, sí, o sea, era lo que tocaba hacer en ese momento, en esa situación, pero porque no había ese respeto a decir, no, tranquila, mañana lo vemos. O sea, ya terminó. No hay eso. Hay más bien lo contrario, ¿eh? No, esto se tiene que entregar hoy y vos ves la manera de entregarlo, ¿no? Así. Entonces, entiendo que durante esta experiencia en estudios corporativos fue difícil armonizar esto de lo personal y lo profesional, porque lo profesional te exige ser ultra eficiente y con una cultura muy latam, muy de tu trabajo es tu vida. Sí. Sí, o sea, pandemia, yo le digo que pandemia fue mi terrible bendición. Porque esto de ser independiente, emprendedora, independiente, siempre he estado como que ahí, pero como que mi familia dependía de mis ingresos, entonces nunca me animaba, ¿no? Necesitaba tener un ingreso. Ajá, claro, porque cuando ya empecé a trabajar con el Grupo Cortés por trabajo, o sea, por pendiente, ya no hubo esa continuidad laboral, empecé a utilizar la página de ClickLaw como mis servicios profesionales y empecé a hacerme conocer y a hacer mis paquetes, o sea, a ver, escucha, ¿y cuánto cobro yo, digamos? O sea, sé cuánto cobraban los estudios médicos, yo no voy a cobrar eso, porque además mi público es otro, pero tampoco me puedo poner en un nivel de cobrar lo que cobran los tramitadores, digamos, ¿no? Entonces no soy tramitadora. Entonces, ha sido una de muchos años de poder encontrar un balance en lo que es aceptable para mi trabajo, en mis horarios profesionales y lo que el rubro, lo que mi público objetivo puede costear, digamos, ¿no? Entonces, hay muchos años de eso, pero con total flexibilidad en tiempo, ¿no? Lo que me encanta también de esto es que con los años varios de mis clientes también se han hecho mis amigos. Entonces, no hay esto de, ay, lo necesito para mañana, no sé qué.